Señores, tengan ustedes muy buenos días. Vamos a dar por iniciado la semana número 3 de la unidad didáctica de taller de modelamiento de software, turno mañana. Como ya es costumbre con cada uno de nosotros, por favor, vamos a pasar lista. Escriban en el chat presente. Hoy día vamos a ver algunos software de modelado, simplemente como parte teórica. De ahí vamos a ver un poco de UML, ¿correcto? Y después vamos a definir con qué tipo de software vamos a trabajar dentro de nuestros hogares. O de repente, si en todo caso yo no cuento con algún software, yo también puedo hacer el modelado a mano alzada. Por si acaso, puedo trabajarlo desde mi casa con un lápiz, ¿no? Y cualquiera de las formas que puede existir de hacer un modelo. Y bien sabemos, el día de hoy todo está manejado a base en software. Profe, no se le escucha. Sí, sí, sí. Pequeño, lo había puesto el micro en off, como siempre. Como siempre, pucha, tengo problemas. Siempre me olvido. Ya. A ver, eh, hoy, hoy en día, para ser más exacto, hoy en día, ¿no? No solamente hoy, sino ya hace muchos tiempos, hoy en día, tenemos nosotros tenemos muchos software que nos ayudan a poder resolver los trabajos, no solamente cotidianos, también trabajos de ingeniería, ¿correcto? Estos software a nosotros nos permiten mejorar, optimizar nuestro tiempo, siempre y cuando nosotros podamos tener también, digamos, esa facilidad de poder hacer el uso. Muchas personas diseñan gráficos utilizando el mouse, ¿no? Hacen, inclusive dibujan muñecos, personas, que para mí personalmente es recontra difícil, ¿no? Ahora, yo puedo utilizar para determinadas cosas el mouse y para mí es fácil, pero para estas personas de repente el mismo tipo de uso que ellos utilizan, ¿no? O que realizan, mejoran esta situación. El desarrollo de software también es conocido como el ciclo de software y se compone por varias etapas. Tenemos la etapa del modelaje, la parte que vamos a ver. Tenemos la etapa del desarrollo, que ustedes van a ver el siguiente semestre. Ahora están haciendo una etapa de desarrollo previo, recién, ¿no? O sea, van a aprender el uso del software, algunos parámetros que se puede utilizar, pero una etapa de desarrollo completamente se puede visualizar a partir del siguiente semestre, donde ustedes el modelado, el análisis, lo puedan manejar correctamente. ¿Sí? De ahí viene una etapa de pruebas, de depurado y de diseño. Bueno, en esta etapa de pruebas, como le dije anteriormente, es donde a mí me permite poder probar que el software esté diseñado de acuerdo a las especificaciones que a mí me han pedido, o sea, que cumple el objetivo. Por eso les decía, ¿no? Ustedes pueden compilar o ejecutar un programa y no tiene fallo, cero errores le va a salir y se muestra su formulario y hace un montón de cosas, bacán. Pero eso no significa
que esté funcionando correctamente. Lo que podemos decir, sí, no tiene prueba de sintaxis, pero a través de su lógica, a través de procedimientos, está cumpliendo lo que realmente fue dicho. Lo que les decía anteriormente, ¿no? Yo voy a realizar un software para que cada vez que yo venda me sume. Pero, por ejemplo, como le dije la vez pasada en el ejemplo, yo le pongo una sintaxis que C es igual a más B. Esa es la sintaxis que yo realizo. La sintaxis que yo realizo. ¿Correcto? Pero, por ahí yo agarro y digo que A más B, ¿no? Pero digo que C es igual a A menos B. La sintaxis está bien hecha. Yo lo voy a compilar. ¿Va a haber un error de compilación? No va a haber ningún error. Me va a salir 0 errores y se va a ejecutar bacán. Pero la pregunta viene, ¿está cumpliendo lo que realmente fue diseñado? ¿El objetivo por el cual nosotros trazamos está cumpliendo? No está cumpliendo. ¿Correcto? Entonces, esa es la etapa de prueba. Y cuando hay ese tipo de errores, obviamente regresamos a una depuración, o sea, hacer la modificación del caso y en todo caso, si hubiese un diseño, realizar estas cosas, ¿no? Ahora, cada una de estas etapas está definida por una tarea principal y cada una de ellas cuenta con un desarrollo adecuado, un software, ¿no? Un software para desarrollo identificado. Y esa es la parte primordial que ustedes deben colocar, ¿correcto? Por si acaso, ¿ya? Esa es la idea principal que deben tener ustedes para poder realizar estas cosas, ¿sí? Listo. Ahora, herramientas para el modelado de software, ¿no? Nos dice que el modelado de software es el primer paso, ojo, antes de desarrollar cualquier tipo de sistema. Ojo, el modelado. Primero viene el análisis, ¿no? Pero cuando yo quiero desarrollar, para poder desarrollar yo debo haber tenido el modelado. Normalmente el modelo se basa en la creación de diagramas que explican el funcionamiento del software. Para eso se utilizan los diagramas UML. UML es un estándar que ya se utiliza internacionalmente para poder modelar estos diagramas, ¿no? Los cuales permiten que los desarrolladores definan sistemas, funcionamiento y funcionalidades. Ahora, acá viene la situación, y justo lo que yo hablábamos la semana pasada. El modelado, el modelado es como si fuera el arquitecto. El arquitecto lo que hace es desarrollar un plano donde tiene todas las medidas y todas las especificaciones que debe contener la casa o el edificio que se va a construir. Todo, ahí debe estar específicamente todo, ¿correcto? En el caso del modelador, o sea, del diseñador, en el caso de ustedes, cuando realicen estos diagramas UML, estos diagramas, van a explicar ustedes todo el funcionamiento del software. Es decir, a través de ellos van a dar ustedes indicativos de cuántos, por ejemplo, tablas van a tener en su base de datos, van a explicar cuántos procedimientos van a utilizar, ¿no? ¿Qué tipo de arquitectura se va a trabajar? Si van a trabajar con componentes, van a trabajar con clases, van a trabajar con polimorfismo, o sea, todas esas cosas se tienen que especificar dentro del diagrama, que poco a poco nosotros vamos a ir viéndolo conforme va pasando esta situación. Existen algunas herramientas de modelado, algunas son de tipo online, es decir, me conecto a Internet y desde Internet hago mi desarrollo. Obviamente que este tipo de software, ustedes saben que hay software que es gratuito, pero este software también te limitan a determinado tipo de diseños y cuando tú quieres utilizar algo más, te dicen, no señor, usted tiene que pagar. Como también existen software que puedes bajar que son free, pero que de todas maneras siempre te limitan y siempre te dicen hay que trabajarlo de esta forma, más de eso no te puede dar y si quieres tienes que pagar una licencia. Correcto, es la forma que siempre tienen nosotros de agarrarlo, ¿no? Cuando nos dan algo gratis.
También tenemos software licenciados, estos software que a nosotros nos permiten poder trabajar, ¿no? Hay uno que normalmente se utilizan dentro de las universidades, ¿correcto? Que es el Rational Row. Es un software que ya prácticamente dejó de funcionar, o sea, ya es un software licenciado, ojo, pero fue licenciado hasta el 2003 o 2007. Desde ahí ese software desapareció, o sea, ya no cuenta con licencia. Es decir, se puede bajar de internet, lo pueden hacer uso, o sea, craqueado, lo pueden utilizar, no hay ningún problema porque no hay reclamo con respecto a este software, porque este software ya desapareció, ya no tiene mantenimiento. Es como si ahorita ustedes quisieran instalar el Windows XP en cualquier Mac. Usted lo instala, no hay ningún problema. No tiene soporte, ya no necesita licencia. Pero veamos si la máquina soporta o el resto de los software que yo quiero instalar, modernos obviamente, soporta o no soporta trabajar en XP, ¿no? Porque esa es otra de las situaciones. Y ustedes se han dado cuenta que cuando han querido hacerlo no les ha dejado, ¿no? No, este de acá ya no funciona con XP porque XP dejó de funcionar, etc. Entonces, igualito sucede en este caso. Aquí tenemos el UML Online Lucid Chart. Ahí está la página es Lucid Chart. Ustedes pueden ingresar y pueden visualizar. Ya después vamos a definir con qué software vamos a trabajar, ¿correcto? Ya después vamos a definir con qué vamos a trabajar. ¿Sí? Este software nos permite poder realizar diagramas de caso de uso, diagramas de clase, por ahí diagramas de actividades. Más ya no nos deja, ¿no? Se orienta de repente a hacer diagramas de redes, también limitado, algunos diagramas de componentes, limitado, ¿no? Pero al menos nos permite inicialmente poder trabajar. Para todo aquel que realmente, digamos, no tiene espacio en disco, porque algunos equipos, pues ya no tengo espacio en disco, lo pueden trabajar de esta forma, ¿no? Que se conectan, obviamente van a crear su usuario porque necesariamente tienen que inscribirse, crean su usuario y pueden trabajarlo libremente. Y no van a tener ningún tipo de problema, ¿no? Por si acaso. ¿Ya? A ver, vamos a ver si yo estaba inscrito. Vamos a ver. Lucicha, aquí está. ¿No? Ustedes ingresan a su sitio oficial. Va a cargar, ¿no? Una vez que esté cargado, correcto. Yo ya estoy registrado, creo que de frente me manda a desarrollar, no todavía, iniciar sesión. Me voy a iniciar sesión. De repente está en inglés, yo estoy utilizando un traductor, correcto. Yo utilizo un traductor de español a inglés rápidamente. Aquí está mi dirección de correo electrónico. Yo le doy siguiente porque ya estoy registrado, me pide la contraseña que también ya estoy registrado y me permite poder ingresar y trabajar virtualmente este software, ¿correcto? Me permite creo un archivo, ¿no? Pero como les vuelvo a repetir, es limitado, no me da más allá, ¿no? Tenemos algunos gráficos, ¿correcto? Algunos gráficos que yo he hecho ya en los años pasados que me permiten poder trabajar, ¿no? Pero como le digo, esto es limitado, ¿no? Me dice que consejo que trabaje, ¿no? Como un administrador de bibliotecas y todas estas cosas, ¿no? Ahora, esto también va a funcionar dependiendo, pues, el ancho de banda que tengan ustedes en Internet. A algunos se les hará muy pesados, a otros no, ¿no? Entonces, ya eso va a depender, como vuelvo a repetir, del ancho de banda que ustedes puedan trabajar. Y acá es un gráfico que tenemos con respecto a un diagrama de actividades, ¿no? Listo. Seguimos y nos vamos al siguiente. También tenemos otro software llamado UML Altoa. También tiene una parte free, pero es muy limitado, de las cuales nos permite trabajar. Ahora, una de las cosas importantes dentro de este UML, dentro de este lenguaje de marcas, son los colores.
van a encontrar ustedes software que es de blanco y negro y no nos permite a nosotros identificar, ¿no? Realmente cómo podemos trabajar, ¿no? Este Altoba, también ustedes lo buscan por internet, lo bajan y lo pueden instalar en su computadora, ¿no? Este ya es para trabajar dentro de la casa. Y ahí tenemos el UML Magic Draw, que también trabaja de la misma forma. Es muy limitado, solamente trabaja con algunas cosas. Es casi parecido al Rational Rose, pero les falta un montón de cosas, de parámetros, ¿no? De ahí tenemos el clásico, el que casi la mayoría trabaja, que es el StarUML. Es un software gratuito. No sé si estará ahorita, hasta el año pasado tenía un poquito de problemas, creo, este StarUML por las versiones. No estaba soportando Windows 10 o Windows 11. Tenía problemas, ¿no? O sea, funcionaba creo que hasta Windows 8 o Windows 7 normalmente. Pero habría que instalarle los aplicativos de compatibilidad, ¿no? Es muy bueno. También es limitado porque tiene una versión gratuita. No me permite imprimir el gráfico, pero sí me permite exportarlo a PDF. ¿Correcto? Como le dije, también tenemos el Architect Rational, que es la última versión de IBM, que es una versión que se utiliza para poder desarrollar diagramas muy completos, tanto de web como de escritorio. Nos permite hacer un modelado perfecto, nos permite simular e inclusive nos permite poder convertir algunos códigos o diagramas, nos los permite convertir en código al lenguaje que nosotros queramos, ¿no? Es decir, como que yo hago un diseño y a ese diseño yo le digo, oye, conviértelo en lenguaje de programación. Y me dice, ¿qué tipo de lenguaje quieres que te lo convierta? Y lo convierten en lenguaje de programación, ¿ya? Por si acaso. Eso ya son herramientas case, son unas herramientas poderosas y obviamente son licenciadas y son de paga, ¿no? Esta es una versión avanzada de lo que era el Rational Rose, como le dije, que pertenece a IBM, o que pertenecía porque ya esto está abandonado, nadie lo utiliza, ¿no? Y eso más bien podemos trabajarlo, podemos bajarlo porque ya no tenemos problemas de licencia. UML, Unified Modeling Language, un modelo, ¿no? Este es un lenguaje de modelo unificado, ¿correcto? Siempre nos dijeron, y comencé la vez pasada, que una imagen vale más que 1000 palabras. Yo presento una imagen y en esa imagen yo voy a poder, de alguna u otra manera, definir qué cosa. Definir cómo está mi estructura, cómo está distribuido mi software. Y eso es lo que hace UML. Eh, una de las cosas principales que habían antiguamente es que cada desarrollador, cada programador, se mandaba a un criterio. Cada uno hacía como mejor le parezca. Quiero programar, quiero desarrollar y lo voy a hacer de esta forma. Voy a utilizar mi propio plano, mi propio estándar. Entonces, habían otras personas que también utilizaban su propio estándar y cuando se quería utilizar ese software o modificar o desarrollar, a las finales la lógica era completamente distinta y nadie entendía qué cosa es lo que realmente mejoraba. Entonces, para esto se generó una generación de diagramas como un lenguaje unificado de modelado, ¿no? Entonces, esto de acá lo que hace es formar un lenguaje visual donde todos aquellos desarrolladores de software puedan entender lo mismo que realiza tanto el usuario del negocio como lo que hace el usuario del sistema. ¿Correcto? ¿Qué es UML? UML, como le digo, es un lenguaje unificado de modelado. Fue creado para forjar un lenguaje de modelado visual común y con una semántica y sintácticamente rico para la arquitectura, el diseño y la implementación de sistemas de software complejos, tanto en estructura como en comportamiento. ¿Qué significa esto? Al igual que el arquitecto, cuando desarrolla un plano, hace un plano estructural, adicionalmente hace un plano eléctrico, adicionalmente hace un plano sanitario, adicionalmente hace 3, 4, 5 planos más, pero al final todo es un conjunto. Igualito sucede con UML. De acuerdo a las características de este software,
va a tener o va a comprender determinados tipos de diagramas que me va a permitir poder entender mejor cómo funciona cada uno de ellos. Ahora, ¿cuál es la finalidad? ¿No? Brindar, ¿no?, a arquitectos de sistema, es decir, a aquellos que se encargan de diseñar, a ingenieros y desarrolladores del software, las herramientas para el análisis, el diseño y la implementación basados en software, así como para el modelado de procesos de negocios y similares. Ya dentro de la siguiente semana, en lo que es análisis, ya vamos a ver realmente lo que es el modelado del negocio, lo que son los requerimientos, y después veremos lo que es el modelado del sistema. Para poco rápidamente, un modelado de negocio vendría a ser todas las actividades que realizan las personas dentro de una empresa. ¿Correcto? Eso es lo que realmente, y eso es lo que nosotros tenemos que diseñar, ¿no? Ver qué es lo que trabajan y cómo plasmarlo a través de algunas gráficas. ¿Qué más? Hacer progresar el estado de la industria permitiendo la interoperabilidad de herramientas de modelado visual de objetos, ¿no? No obstante, para habilitar un intercambio significativo de información de modelos entre herramientas, se requiere de un acuerdo con respecto a la semántica y notación. ¿Qué significa? Significa de que este lenguaje de modelado, este lenguaje unificado, tiene un estándar, ¿correcto? De escritura, tiene un estándar de cómo poder hacer las cosas, tiene un estándar de cómo podemos pronunciar y nombrar a cada una de estas gráficas. Nosotros no podemos cambiar. Si nosotros empezamos a cambiar de acuerdo al criterio que nosotros, entre comillas, podamos realizar, ahí es donde comienzan las fallas. Ahí es donde va a comenzar toda esta situación, ¿no? Y ustedes van a tener bastantes problemas con respecto a eso. ¿Sí? Por si acaso. UML y el modelado de datos. Bueno, UML es popular entre programadores, pero no suele ser usado por desarrolladores de base de datos. ¿Qué es lo que sucede? ¿No? Y ustedes lo van a ver. Va a ser una de las cosas, van a ver, ¿no? O sea, ¿qué es lo que pasa? Los creadores de UML no se enfocaron casi en la base de datos, pero en realidad sí. Los diagramas de clase, que vamos a ver más adelante, los diagramas de clase están basados, están estructurados en una base de datos. Porque de acuerdo a ello, la estructura, las relaciones que puedan existir entre ellos, nos va a permitir poder manipular o desarrollar un software. Y les repito, el corazón, el alma de un software es la estructura de su base de datos. Y si yo no tengo bien definido mi base de datos o mi diagrama de clases, entonces este software va a tender a fracasar. Conceptos de modelado, tenemos los funcionales. Se trata de diagramas de casos de uso que describen la funcionalidad del sistema desde el punto de vista del usuario. Ojo, tenemos conceptos de modelado, vamos a hacer modelos, vamos a hacer nuestros diagramas, pero cómo funciona el sistema desde el punto de vista del usuario, es decir, desde la perspectiva de él. Mira, yo para realizar tal cosa hago esto, 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 viene tal persona y hace esto, hace lo otro, viene tal persona y hace esto. Él no los explica, correcto, al analista, el analista hará el análisis respectivo y ustedes a través de diagramas funcionales detallarán los procedimientos que ellos realizan para una determinada acción. De ahí tenemos los diagramas de tipo objeto, que se tratan netamente de los diagramas de clase, que describen la estructura del sistema en términos de objetos, sus atributos, asociaciones y operaciones, ¿no? Que prácticamente vendrían a ser la base de datos. Y de ahí tenemos los dinámicos, que realmente que estos diagramas son lo que debe realizar el software. Debe presentar la pantalla, que cuando yo haga clic acá se debe sumar, debe restar, se guarda en tal base de datos, se conecta con otra base de datos, automáticamente se prende el post para que yo pueda pasar
mi tarjeta. O sea, esa es la parte, ¿correcto?, de la parte dinámica. Ya tenemos la parte funcional, que es la parte de atrás, la parte que lo mira el usuario, y después tenemos la siguiente parte, que es la parte dinámica, que es la que nosotros, como analistas, como diseñadores y como programadores, vemos el sistema. Vemos de esas dos formas. Cómo funciona o qué hace y después cómo lo hace, ¿no? En realidad, el objeto principal de UML es diseñar nuestro mundo real, pero basado en software. Y a través de eso utilizo gráficas que me permitan modelar o describir cómo funciona esto, ¿no? Ese es el objetivo principal, ese es el concepto que utilizan con lo que es UML. Algunos conceptos orientados a UML representan una entidad y el componente básico. Es una clase, es el plano de un objeto, ¿correcto? Va a ser donde yo me voy a basar mi estructura. Abstracción, ojo aquí, comportamiento de una entidad del mundo real, cómo se comporta a través de nuestros mecanismos. Encapsulación, mecanismo para enlazar los datos y ocultarlos del mundo exterior, eso lo vamos a ver ya más adelante. Herencia, mecanismo para crear nuevas clases a partir de una ya existente. Polimorfismo, define el mecanismo para salidas en diferentes formas. O sea, es decir, yo utilizo un nombre, pero ese nombre puede tener distintos tipos de salida, ¿no? Un ejemplo de salida. Por ejemplo, yo puedo decir habla, pero si yo le digo habla a una persona, se expresará. Yo le digo habla a un perro, ladrará, ¿no? ¿Correcto? Entonces, existen distintos tipos de formas que pueden tener salidas diferentes, ¿no? Que sean iguales, pero su salida es completamente diferente. Habíamos visto que teníamos dos tipos de diagramas, los funcionales o estructurales y de comportamiento. Bueno, de acuerdo a esto. Tenemos los estructurales, los diagramas de clase, los diagramas de componentes, de implementación, de objetos y de paquetes. Estos diagramas están expresados acá, que lo vamos a ver uno a uno específicamente. Este es un diagrama de clase, en la cual, si ustedes se dan cuenta, prácticamente debería ser, si vemos uno solo, ¿correcto? Si vemos uno solo, prácticamente sería una tabla, ¿correcto? Una tabla. Pero un diagrama de clases es el conjunto, o sea, es toda la estructura de todas las tablas y cómo funcionan cada uno de ellos, donde van a tener sus atributos, es decir, cuáles son los nombres de cada uno, si van a tener de alguna u otra manera longitud, qué tipo de datos van a tener y el comportamiento que tiene cada uno de ellos, que es importante, ¿no? Y eso es lo que van a ver ustedes más adelante. Los diagramas de componente, que muestra la relación estructural de los elementos del sistema, es decir, todos los módulos que nosotros podamos trabajar, cómo pueden estar relacionados entre cada uno de ellos. Hablábamos la vez pasada y decíamos que teníamos dos metodologías para poder expresar nuestro desarrollo de software. Uno que es una metodología ágil y el otro que era la metodología tradicional. En una metodología ágil yo iba entregando módulo por módulo. Entonces aquí también este diagrama de componente me permite separar y saber los distintos tipos de módulos que puede tener cada uno y después la forma de cómo conectarnos en uno solo. Tenemos el diagrama de implementación que prácticamente nos permite ilustrar cómo va a funcionar este sistema, con qué se van a conectar, qué tipo de cableado van a utilizar, ¿no? Es un bosquejo general. Los diagramas de objeto, que al igual que el diagrama de clase, qué es lo que va a realizar con respecto al medio ambiente. El diagrama de paquetes, que me implica a mí saber si mi software, adicionalmente a la aplicación que yo tengo, voy a utilizar los famosos DLL, librerías de clases, librería de notaciones, librería de componentes, ¿no? Separados en paquetes, y al final
hacer uno solo, ¿no? Pero de todas maneras me permite poder desarrollar. Todas estas partes son teóricas, por favor, después vamos a verlo uno a uno explicándolo y haciendo ejemplos para esto. Y acá tenemos lo que realmente más nos interesa, el diagrama de comportamiento, ¿no? Que es lo que nosotros vamos a darle con fuerza. Un diagrama de actividades, flujo de trabajo de negocios o operativos representados gráficamente para mostrar la actividad de alguna parte o componente del sistema. Diagrama de actividades. Aquí en este diagrama, yo voy a expresar de manera gráfica lo que hace un usuario. Él se necesita comunicarse con tal persona, debo detallarlo. Él envía una solicitud a tal persona, debo colocarlo. Esta persona realiza tal cosa, debo colocarlo. Entonces, todo ese diagrama de actividades yo debo desarrollarlo. Y esa es una de las mejores formas que se tiene para entender cómo funciona un sistema, porque me detalla paso a paso lo que se realiza para hacer un determinado proceso. ¿Correcto? Por si acaso. Ese es el diagrama de actividades. De ahí viene el diagrama de comunicación. Este diagrama lo que hace es ver los distintos componentes, cómo se conectan, por qué se conectan y de qué forma se conectan, ¿no? Utilizando, obviamente, funciones o métodos que me van a permitir poder enlazarme entre ellos. Si yo, cuando hago clic en tal cosa, ¿con quién me comunico? No, me comunico con una entidad. Es una entidad con una tabla. Esa tabla, ¿qué es lo que va a hacer? Me va a leer y me va a devolver una información. ¿Qué pasa cuando me devuelven esa información? Yo lo voy a mostrar en un formulario y esperaré que haga un clic en modificación o en guardar. Y si graba, ¿a dónde lo voy a enviar? Y así sucesivamente, ¿no? Entonces, todo esto también lo vamos a ver específicamente a la hora que nos toque y nos corresponde el diagrama de comunicación. El diagrama de secuencia, que es parecido al diagrama de comunicación, donde ahí también especificamos qué personas o qué usuarios, mejor dicho, cumplen una función relativa dentro del sistema, ¿no? Y cómo interactúan entre sí. ¿Qué tipo de comunicación llevan ellos y qué cosa es lo que hacen? Después tenemos el diagrama de caso de uso, que es donde nosotros vamos a iniciar. Vimos la semana pasada lo que era un proceso de negocio. Y hoy día sí ya tengo la potestad de poder decir que un proceso de negocio es igual a un caso de uso. ¿Qué era un proceso de negocio? Era un conjunto de actividades que se realizaba para obtener un bien o un servicio. Entonces, ¿qué vendría a ser un caso de uso? Un caso de uso es un conjunto de procedimientos, de actividades que se realiza para que se cumpla una determinada función. Si ustedes vemos en este gráfico, vemos que cada uno de ellos cumple una función específica y cada uno de ellos es un conjunto de actividades diferente a la otra, que podrán tener en común algo, pero en realidad cuando se ejecuta son cosas distintas. Por ejemplo, un mesero tiene un caso de uso o un proceso de negocio que se denomina preparar la mesa. Para preparar la mesa existe un conjunto de actividades. De repente limpiar la mesa, colocarle el mantel, colocar un vidrio, colocar una florcita, hacer la distribución de los cubiertos, colocar un plato, colocar esto, colocar lo otro y un montón de cosas. Ese es un conjunto de actividades. Proceso de negocio, caso de uso. De repente nos vamos por ahí a otro, a ver, preparar la comida. El chef, ¿qué hace? Prepara la comida. Un conjunto, un proceso de negocio, pero también es un caso de uso. Habíamos visto juntar el arroz, preparar esto, prender la cocina, echarle sal, echar azúcar, ¿no? Colocarlo en un plato, limpiar que el plato esté todo listo y se acabó. Un conjunto de actividades. ¿Y qué hace el cliente? El cliente se come la comida para poder comer la comida, hace uso de la servilleta, se lo pone en las piernas, agarra un tenedor, un cuchillo, dependiendo del tipo, empieza a cortar, se lo introduce en la boca y va comiendo. Conjunto de actividades
conjunto de actividades, vendría a ser un caso de uso. Ojo, ¿ya? Por si acaso, esta es nuestra primera clase, caso de uso, porque eso es lo que tenemos que entender para poder trabajar. ¿Preguntas hasta acá, señores? Todo se sube, la clase 2 y la clase 3, no te preocupes, todo esto se sube. Yo les he dicho ya, todo eso está en el Chamilo. Claro, 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 todo está en el Chamilo. Yo las clases las subo y ahí están, ¿no? Doctor, Esa, dime, entonces, ¿qué es la UML? O sea, no entendí muy bien. ya, Disculpe. el UML, ya, UML es un lenguaje, ¿correcto? Unificado para modelar. No es un lenguaje de programación, ella es un estándar. No es un programa, no es un software. Es un lenguaje establecida por la IEEE, la International Electric Electronic Engineering, que nos dice, para que ustedes puedan modelar, es un estándar, mejor dicho, para que ustedes puedan modelar, por favor utilicen UML. UML está diseñado de tal forma que tú puedas crear los planos de tu software. Para eso se utiliza UML, para eso se hace UML, ¿correcto? UML es un lenguaje para poder modelar. No es un lenguaje de programación, es un lenguaje para modelar, para crear gráficas, para crear diagramas que cuando venga el programador desarrollador, él lea y automáticamente empiece a codificar. El UML vendría a ser como un plano. Ahora, ese UML por sí solo no trabaja, ¿no? Salvo que yo agarre mi lápiz y mi papel y empiece a diseñar porque UML tiene su sintaxis, como todo lenguaje, ¿no? Han visto ustedes sus muñequitos, algunas rayitas, unas circunferencias, tiene cada uno de ellos una estructura, ¿correcto? Y esa estructura, lo vamos a ver las siguientes semanas, ¿no? Paso a paso por cada diagrama, que nos permite a nosotros, vuelvo a repetir, dentro de dos cosas. Ver los procesos del negocio, o sea, la parte de cómo trabaja el usuario, y la segunda parte de comportamiento, que es cómo va a funcionar el sistema, y también lo tenemos que diagramar. ¿Correcto? Sí, profesor, ahora sí está ¿Alguna, claro. Sí, ya, claro. ¿alguna otra pregunta, alguna otra duda, señores? No tengan miedo en preguntar, pregunten, por favor. Sí, hemos tenido problemas de conectividad.